Y a fin de año siempre hay denuncias de, golpes en las fiestas, consumo de alcohol de manera excesiva, accidentes de tránsito, accidentes de pirotecnia. En esta oportunidad, a esta horrible lista se suma algo más que preocupa y mucho: denuncias de maltrato y crueldad animal. Ya estamos en contacto con la doctora Teresita Álvarez de la Dirección Nacional de Defensa Animal para que nos cuente qué está sucediendo y, por sobre todo, ¿qué podemos hacer con respecto a esta cantidad ya importante de denuncias que se han hecho en los últimos días o últimas semanas con respecto a casos de maltrato animal? Doctora, muy buenas noches. Bienvenida a NPI. En la jornada te saludamos Gabriela y también Dante Melgarejo. Buenas noches Gabriela, Dante y a toda la teleaudiencia. Sí, realmente en estos últimos tiempos vimos acontecimientos desafortunados sobre maltrato animal que se viralizaron. Es preocupante la cantidad de denuncias que estamos recibiendo. Si desde el año pasado tenemos aproximadamente 15 denuncias por día, las denuncias van desde perros atados, animales flacos, pero ahora tenemos casos muy graves de maltrato. Estamos manejando casos de agresiones físicas y psíquicas a los animales, y es algo preocupante, es algo que como sociedad tenemos que replantearnos un poco los valores, ¿verdad? Nosotros desde la dirección el año pasado implementamos una serie de charlas con las generaciones venideras, que son los niños y adolescentes en los colegios. Este año vamos a seguir incentivando eso, porque la base de todo es la educación. Pero ¿qué hacemos con esta generación que ahora está mostrando estos actos de crueldad? Y únicamente es tratar de hacer la denuncia responsable y para que puedan recibir la sanción correspondiente. Está la ley 4840/13, que es la ley de bienestar y protección animal, y la modificatoria, la 5892, que nos da un catálogo de faltas, ¿verdad? Unas faltas leves, graves y muy graves en lo que se puede incurrir cuando hacemos un acto de maltrato. Maltrato es el trato del humano hacia el animal, eso es maltrato animal. No hablamos de maltrato animal, aquellas peleas entre perros, sino es el trato que el humano da al animal. Claro. Ya con una forma de vulnerar sus derechos, vulnerar su estado, ¿verdad? Una forma de violencia, se podría decir. Varias de estas denuncias, me imagino, han surgido a raíz de las redes sociales. Hubo un caso en particular, doctora, que se hizo viral en los primeros días, y es que no fue, de hecho, el 1 de enero mismo, de un hombre que arroja a un perro a un arroyo o a un cauce, y es terrible la violencia con la cual realiza este acto. Esto se hizo viral a través de las redes sociales y allí te quiero consultar un poco. ¿Esto se hace viral porque se filtra, porque alguien que acompañaba o estaba cerca grabó ese momento, o de qué forma se dan este tipo de casos que terminan teniendo alguna repercusión y, me imagino, termina teniendo una denuncia? ¿Ese caso en particular fue denunciado? Sí, ese caso en particular realmente también tomé conocimiento a través de las redes sociales. Normalmente nosotros pedimos que hagan las denuncias por las vías correspondientes, que es el correo de la dirección o el WhatsApp de la dirección, donde pueden enviar todos los datos. Pero como es un hecho de mucha gravedad, cuando vi el video que se difundió a través de las redes, empezamos con el equipo de la dirección a indagar primero dónde fue, porque muchas veces hacen las denuncias en forma incompleta. Dónde fue, si es que cuál era la identidad de la persona que aparecía en el video. Pudimos recolectar esos datos, tuvimos el lugar donde fue, hablamos con el encargado del lugar turístico donde ocurrió el hecho. Él nos confirmó la identidad del supuesto autor. No así no pudo identificar la persona que acompañaba o que filmó. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros, porque como les dije, la ley establece faltas leves, graves y muy graves. Dentro de las faltas graves, la filmación de escenas que simulen crueldad es una falta grave, y las leves y graves es de sanción administrativa y está bajo la dirección de la dirección, valga la redundancia, la investigación. Sin embargo, las faltas muy graves es cuando esa escena ya es real. En este caso fue real, entonces falta muy grave. Tenemos que tener todos los datos para hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, porque ya constituye un delito. Las faltas muy graves ya es un delito, es de acción penal pública, y debemos
poner a conocimiento al Ministerio Público para tomar las medidas correspondientes. Por lo tanto, recabamos los datos del lugar donde fue. Agradecemos mucho a la ciudadanía que ayudó a recabar esos datos, la identificación. Pudimos contactar con vecinos de la persona sindicada, pudimos tener su dirección, su lugar de trabajo y posteriormente, al tener todos esos datos, radicamos una denuncia penal en el Ministerio Público. El fiscal asignado en esta causa es el doctor Alcides Espínola de la Unidad Penal número 3. Esto ocurrió en Cerro Peno, en el departamento de Guairá, en un lugar turístico, pero la persona que acompañó y que filmó también está involucrada en este hecho. No es solamente la persona que arrojó al animal que hizo maltrato, la persona que filmó la escena también es parte de eso, porque podía haber detenido esta crueldad, ¿verdad? Doctora, ¿a qué se expone una persona que comete esto o es el cómplice? A lo mejor la gente, no sabe que esto tiene sanciones, doctora. Sí. Las faltas muy graves se exponen hasta 2 años de cárcel o multa, y si la mascota resulta muerta en ese acto de crueldad, también de prohibición de tener mascotas o de estar cerca de los animales por 10 años. Hasta ahora nosotros tenemos una condena que fue en 2 años de cárcel o la multa equivalente, que fue el caso de Cococha, la gallina, que llegamos hasta juicio oral. Pudimos acompañar a la fiscalía y reunir los elementos y llegar hasta juicio oral. En muchos casos se dan criterios de oportunidad o llegamos hasta la imputación, la acusación, y ahí piden criterio de oportunidad los maltratadores. Entonces se hace con lo que estipula el Ministerio Público, ¿verdad? Pero estamos acompañando todas las denuncias que estamos haciendo desde la dirección con datos ya verificados, estamos acompañando para que sean sancionados. En este caso nosotros vamos a pedir que pueda ir hasta juicio oral, ¿verdad? ¿Cuántas denuncias ya tienen ustedes, doctora? O digamos, ¿cuán asiduo puede ser una denuncia de los reportes que tienen ustedes? Nosotros en la página web denuncias que podemos verificar todos los datos, aproximadamente un promedio de 15 por día estamos recibiendo, pero muchas de esas son faltas leves o son problemas que se pueden solucionar acudiendo al domicilio y, vamos a decir, mucha gente desconoce la ley. Vamos a partir de eso, entonces ahí se le habla, se le hace una inducción lo que es la ley, se le hace una concienciación. Muchas reencauzan, tienen en forma su animal o se le da un periodo de ponerse al día, y otros no, sí, de prueba. O sea, que se le da un plazo para que o le haga una corredera si no tiene muralla, o ponga la libreta sanitaria al día de su animal, que le mejore las condiciones. Cuando vemos que el propietario no tiene esa predisposición, el responsable de la mascota no va a colaborar en mejorar la condición de su animal, aplicamos el artículo 20 de la ley 4840, que es el decomiso del animal. Ese animal entonces es decomisado por la dirección, va a resguardo, se hace un tratamiento, se pone en condiciones y posteriormente se le reintroduce en una familia. Se hace una adopción responsable. Si en el caso de que el propietario va a colaborar, se le da ese plazo y se hace un monitoreo. Luego se evalúa en asesoría jurídica si es una falta leve, grave o muy grave. Si es leve o grave, se abre el sumario administrativo. Si es una falta leve, como falta de libreta sanitaria, por ejemplo, que es una falta leve, la multa puede ir de 10 a 100 jornales. Si es una falta muy grave, por ejemplo, el animal está con una condición, una enfermedad y no recibe tratamiento médico, es una falta grave. La filmación de escenas que simulen crueldad es una falta grave. En ese caso, la multa puede ir de 101 a 500 jornales. Cuando es muy grave, como malos tratos físicos y psíquicos que incurrieron estos días, estos maltratadores, estos supuestos maltratadores, esto ya es con la fiscalía y hasta 2 años de cárcel o multa. Doctora, ¿podría citarnos algunas de estas faltas leves y también algunas de las faltas graves para que, justamente como mencionabas, mucha gente por desconocimiento o ignorancia directamente las comete, para conocer también un poco de qué manera esto está clasificado? Sí, por ejemplo, la no tenencia de la libreta sanitaria es una falta leve. La venta de animales en la vía pública es una falta leve. También el no tener el animal en condiciones de higiene y salubridad adecuada es una falta leve. Una falta grave sería que el animal esté en una condición de salud que necesita un tratamiento médico y no recibe el tratamiento médico
o tiene la libreta sanitaria pero está incompleta, no tiene el plan sanitario al día, también una falta grave. Una falta grave también es que le falte agua y comida en cantidad necesaria para su requerimiento según especie y según si es canino o felino, según raza. También las condiciones ambientales, el hecho de que esté atado también es una falta grave. Y una falta muy grave sería ya estos malos tratos físicos, malos tratos psíquicos, sería el zoocidio, que es dar muerte al animal, y también sería la zoofilia, que tenemos varios casos, tuvimos varios casos hace poco, también se viralizó un video muy gráfico en las redes donde una persona ya de aproximadamente 80 años estaba cometiendo un acto de zoofilia. Son faltas muy graves, eso sí hacemos con el Ministerio Público. Esto que vimos estos días, por ejemplo, el que le arrojó al perro al cauce del arroyo, es una falta muy grave porque hay malos tratos físicos, malos tratos psíquicos y además de la filmación de escenas de crueldad que son reales. También el del gatito es una que también se viralizó, también radicamos la denuncia contra el supuesto autor, es que Ciudad del Este tuvo la idea desafortunada de colgar a un gatito y propinarle golpes. También una falta muy grave porque le está maltratando física y psíquicamente a esa. Y también del lorito. En el caso del lorito, me gustaría hacer una observación. Nosotros estamos recabando datos para presentar ante el Ministerio Público. Para hacer esa denuncia nosotros necesitamos una serie de datos que tenemos incompletos. Por ejemplo, se viralizó mucho, pero acudí a varios medios, no pude dar con la denunciante o propietaria del lorito, por lo cual no tenemos la dirección donde ocurrió y no sabemos a qué fiscalía vamos a remitir esa denuncia. Justamente hoy estuve por la fiscalía y me dijeron que necesitamos la dirección para saber en qué barrial va a caer la denuncia. Entonces eso sí es que la propietaria del lorito o la denunciante de eso, por favor que acuda a nosotros y se comunique, ¿verdad? Vía telefónica, sea por llamada, sea por WhatsApp, al 021-232-397. Ahora, doctora, ¿cuáles son algunos de los casos que más se denuncian? Estábamos viendo también que por medio de la web se puede realizar o por medio del teléfono la denuncia a través de un formulario en la página, cosa que es muy interesante y parece muy accesible también. ¿Qué tipo de denuncias canalizan ustedes de manera más frecuente? La denuncia más frecuente, sea la época del año que sea, es los perros atados, atados en condiciones adversas, sea ya en frío intenso o en calor extremo. Solamente hoy tuvimos 3 casos de perros atados al sol. Sabemos que los animales, al igual que nosotros, pueden sufrir golpe de calor. Entonces, esa es la denuncia más recurrente. También otra de las denuncias es no tener animales en condiciones, animales enfermos que no reciben tratamiento adecuado, que le encontramos con gusanera, con miasis o con fracturas no tratadas, por lo cual el animal no puede incorporarse, ya tiene llagas. Esas son las denuncias más recurrentes. Entre las más graves, lo que tenemos es golpes, las muy graves, golpes y casos de zoofilia. Tenemos varios casos de zoofilia, tanto en central como en el interior. En su momento, Defensa Animal había denunciado a este pastor que también hacía una especie de apología al maltrato de gatos dentro de lo que era una ceremonia en su iglesia de su religión. ¿Cómo siguió este caso, doctora? ¿Se llegó a alguna medida con este hombre o no tenés el seguimiento de este caso en particular? Sí. En diciembre se presentó el pastor para hacer su declaración indagatoria con su abogado. Tengo que ver si pidió algún criterio de oportunidad, pero se presentó, o sea que está siguiendo la fiscalía, está haciendo las diligencias correspondientes, se presentó ya a hacer la indagatoria, ¿verdad? La declaración indagatoria, que es previo a lo que sería la imputación probablemente. Bueno, doctora, Dante, no sé si... No, le quería preguntar, parece que la perrita, doctora, quiere participar de la entrevista. Sí, estamos jugando con mi hijo en el patio, son varios. Son varios perritos y gatitos ahí que están jugando. Bueno, doctora, lo que sí. quería hacer un llamado a la ciudadanía es que denuncie en forma responsable, porque si nosotros tenemos la información incompleta,
no podemos actuar, la Fiscalía tampoco puede actuar, no podemos tampoco recargar todo lo que es muy grave en la Fiscalía, tenemos que acompañar como dirección, pero necesitamos los datos, necesitamos denuncias responsables con datos concretos y completos, por lo cual le animo a la ciudadanía a denunciar cuando son testigos. O sea, la ley 4840 lo dice, que toda persona que es testigo de un acto de maltrato o crueldad tiene la obligación de denunciar ante las autoridades competentes. ¿Quiénes son las autoridades competentes? La dirección, a través del 021-232-397. Hoy en día podemos recibir las denuncias vía WhatsApp, llamada telefónica. La comisaría de la zona también está obligado a recepcionar la denuncia si la vida del animal corre peligro, o la Fiscalía de la zona. Entonces, esas son las autoridades competentes. Muchas veces son faltas graves que no corresponden a la Fiscalía, pero no se puede entrar al domicilio. Entonces, necesitamos para el acompañamiento de la Fiscalía para conseguir una orden de allanamiento, por lo cual cualquier ciudadano que es testigo de un caso de maltrato o crueldad puede acudir a la dirección, a la comisaría de la zona o a la Fiscalía de la zona. La denuncia, para cerrar, Amado, es pública, o sea, la gente sabe quién denunció. Pregunto esto porque me hago nomás la imagen de que a lo mejor el vecino, para no entrar en conflicto con la vecina o el vecino, no denuncia o quiere que se resguarde la identidad. ¿Cómo es eso? Normalmente nosotros resguardamos la identidad, pero en la Fiscalía necesitamos un testigo para que se le convoca a la persona posteriormente si esto llega a un estado muy grave. Si no, es sumario, igual nosotros, si la persona quiere testificar, le recibimos; si no quiere, igual preservamos su identidad. Necesitamos que sea una denuncia responsable con una persona, nombre y apellido, porque nosotros nos ponemos en contacto con esa persona para recabar los elementos, pero no vamos a exponer a la persona que denuncie. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste, por también invitar a la gente a que realicen las denuncias sin tener miedo. Hay que animarse porque es finalmente por el bienestar de los animales. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buena noche. Buenas noches. La doctora Teresita Álvarez, de la Dirección Nacional de Defensa Animal. Muy importante el tema, ¿eh? Muy interesante. Y vamos a seguir hablando de esto, pero ahora tenemos que hacer una pausa. Vamos a una pausita, ya venimos.